El Tribunal Constitucional, que es un órgano constitucional autónomo encargado de garantizar la supremacía normativa de la Constitución y de garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, se encuentra trabajando arduamente con la finalidad básica de emitir las resoluciones en los procesos que se someten a nuestra decisión jurisdiccional. Naturalmente, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, intenso a fin de que la carga procesal pueda de alguna manera disminuir y en alguna medida, señor periodista, puedo decirle que lo estamos haciendo. Cuando yo asumí la presidencia del Tribunal Constitucional el mes de enero del año pasado, encontré algunos expedientes todavía del 2010, digamos, ¿no? Ahora ya no tenemos, tampoco tenemos del 11, eran pocos, hay que decir las cosas con honestidad y con seriedad, 12 tampoco, y bueno, ahora ya estamos en el 13, que ya es menos, pero hay que decir las cosas con seriedad y con honestidad al país. El 2014 ya tenemos aproximadamente 2.000 expedientes, el 2015 tenemos aproximadamente 4.500 expedientes y el 2016 tenemos aproximadamente 5.000 expedientes, lo que hace realmente, señor periodista, y el pueblo tiene que saber que tenemos hasta este momento más o menos una carga de 11.000 expedientes sometidos a nuestra decisión jurisdiccional. Nosotros somos solo 7 magistrados, no tenemos suplentes, no hay conjueces, no podemos, es cierto, ser recusados, pero cada caso que ingresa al tribunal merece el estudio y la atención correspondiente. Quisiera también expresar a usted que dentro de este número de expedientes, de este cúmulo de expedientes, hay un gran número de expedientes que no son competencia del Tribunal Constitucional, porque no tienen relevancia constitucional. Son cosas que tiene que ver la justicia ordinaria, a veces se presentan situaciones que requieren pruebas y todo ello no ve el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo de tutela jurisdiccional efectiva, pero de urgente tutelaje. Y por tanto, no existe la etapa probatoria. Eso no quiere decir que no se pueda presentar algunos documentos, pero, y la gran cantidad de esos expedientes han hecho que nosotros, aun cuando yo todavía no era presidente, sino era magistrado del Tribunal Constitucional desde el 3 de junio del 2014, hizo que este colegiado ya tomara una metodología para de alguna manera no dar respuesta más pronta al pueblo. Y por eso es de que el tribunal ahora funciona, señor periodista, de esta manera. Y es conveniente que el pueblo y los señores abogados y el pueblo en general lo conozca. El tribunal está compuesto por 7 magistrados y al interior hay 2 salas de 3 magistrados, sala 1 y sala 2, y una sala plena compuesto por 7, 3 más 3 más el presidente. Estas salas de 3 magistrados ahora no resuelven el fondo del asunto, salvo situaciones muy excepcionales. Esta sala de 3, estas 2 salas de 3, lo que hacen es, si se quiere, para que se pueda entender a la población, recalifica. Y
estas salas dicen, este expediente no ve el tribunal, por tanto se declara improcedente y queda. Ya. Y si esta sala ve y considera que el tribunal ve es competencia del Tribunal Constitucional, eleva ese expediente a la sala plena. La sala plena, teniendo ya el expediente, convoca a audiencia pública. Allí van los abogados, informan, y después de eso el ponente presenta su proyecto, se debate en el pleno, así yo que soy profesor, es como un examen de título que todo el mundo sabe cómo se da, sustenta su proyecto, debatimos, discutimos todos con absoluta honestidad, absoluta seriedad y la capacidad que creo que la tenemos, y luego votamos. Y eso lo hacemos, señor periodista, con probidad, con idoneidad, con imparcialidad, con autonomía, con independencia y con honestidad, y esa es la respuesta del Tribunal Constitucional al pueblo peruano. Entiendo entonces que uno de los principales puntos para tener esa recarga de 11.000 casos es básicamente los que creen que pueden llegar como última instancia al Tribunal Constitucional, y el tribunal no ve ese tipo de casos, y eso les atora a ustedes la cantidad de procesos, y forman esas dos salas de 3 magistrados. En esas salas no van las partes. No, solamente los magistrados deciden, si vemos este tipo de casos, no vemos este tipo de casos, lo vemos improcedente. Perfecto. ¿Eso ha aligerado? Digamos en una parte, porque también, aún así, mire, en otros tribunales, que no, por lo menos yo no estoy de acuerdo, ¿qué hacen? En Estados Unidos, por ejemplo, que no hay Tribunal Constitucional, sino la Corte Suprema Federal, que hace las veces de Tribunal Constitucional, digamos, ellos escogen lo que se llama el cerciorario. Bueno, ¿cuántos expedientes hay? Solamente como ejemplo, hay 5.000. Bueno, en la Corte va a haber 80. ¿Y los demás? Los demás no lo ve, punto. Es prácticamente su criterio. En otros, como últimamente decía un magistrado, parece en Colombia, se le da una respuesta diciendo, este número no ve. El tribunal no ve, punto. ¿Ve? En cambio, en el Perú, nosotros hemos dicho, podemos darle esa respuesta, pero esa respuesta hay que darle una razón, hay que darle una motivación, y hay que hacerle conocer por qué lo declaramos improcedente. Es cierto que en las salas no hay audiencia, no van los abogados, no informan, pero las salas estudian para darle una respuesta, y esa respuesta se da en una sentencia que se denomina sentencia interlocutoria, que al comienzo se llamaba sentencia interlocutoria denegatoria, porque se le decía que era improcedente, pero últimamente solamente le hemos puesto el nombre de sentencia interlocutoria, porque ya se supone que es interlocutoria, es porque le estamos diciendo que no procede. Y como usted, señor periodista, con un criterio didáctico lo ha dicho, efectivamente, hay acá, pero ¿por qué entran? Podríamos decir, porque tal vez se cree que el Tribunal Constitucional es una instancia más. Y el Tribunal Constitucional no es una instancia más, es un órgano constitucional autónomo dedicado a la impartición de justicia constitucional. Al Tribunal Constitucional van también los asuntos constitucionales, los que tienen relevancia constitucional, no los que no tienen relevancia constitucional. Por tanto, nosotros tenemos que explicar, yo que formo abogados y que ahora en
la universidad nuevamente voy a tener en contacto con las nuevas generaciones. Soy el primero en, digamos, expresar mi satisfacción donde los abogados o conocen el derecho o deben conocer. No pienso que, digamos, a sabiendas se pueda presentar, ¿no? Puede haber uno que otro caso, pero esa es la situación. Ya, pero ahí hay también un tema importante, es el que ustedes, como educadores, tienen que impartirle a los futuros abogados, porque yo siento que los abogados, ya en ejercicio, le dicen al litigante, yo me voy hasta el Tribunal Constitucional. Esa es una palabra muy conocida. Cuando, incluso, habiendo precedentes de casos similares que ya el tribunal los ha rechazado y que ellos deberían revisar por internet las resoluciones y ver que un caso similar sabe que se lo van a rechazar, pero a veces por dilatar, por prolongar, llevan estos casos al Tribunal Constitucional, y es, de repente, no sé si considerarlo así, una mala praxis de un abogado en decirle a su defendido, no a quien lo ha contratado, no, vamos al tribunal, y ahí nos vamos 2-3 años ahí a esperar a ver qué sucede, cuando eso no se debería llegar a ese punto. O sea, terminó en la Suprema, ahí nos quedamos. Bueno, sobre eso yo debo decir, usted lo ha dicho. Pero es una realidad. Usted lo ha dicho. Por eso esa carga. Yo. Ahora, y sáqueme una duda, un poquito para los que somos de provincias, porque uno dice voy al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional está en Arequipa, pero sesiona también en Lima, ¿no es cierto? Entonces, como uno que está y cree que tiene un caso constitucional, o lo han llevado la otra parte del Tribunal Constitucional, hay un gasto de recurso económico, de dinero. ¿Cómo acredita a su abogado? ¿Cómo sabe qué número de expediente le han dado? Porque el abogado le puede decir, no, tengo que viajar a Lima, tengo que ir a ver qué número nos han dado, qué fecha nos han dado, pero si ahorita nos están dando fechas que estamos todavía 2013, ¿no? O sea, y uno que ha entrado 2016, 2017, todavía tiene que esperar un buen tiempo. ¿Cuál es más o menos cómo se acerca el Tribunal Constitucional a provincias, o cómo uno de provincias puede tener información sin necesidad de estar haciendo gastos? Sí. Bueno, esa parte, señor periodista, en primer lugar, por el avance científico y tecnológico y la informática, todo eso está sistematizado, ¿no? Entonces ya todo, como hay una página web, etcétera, cualquiera que tenga una computadora entra a la página web y está todo, y además por la ley de transparencia, no solamente esos casos que son propios del trabajo jurisdiccional, sino todo está en la página web, los viajes de los magistrados, las resoluciones que se expide, el número de causas, cuándo va a ser la vista de la causa, todo eso está. Bueno, pasar primero el filtro, ¿no? De las dos salas, eso también, se publican esas resoluciones que a la sala, no van. Y si dicen sí van, ya sube. Sube, se convoca. Lo que sí, en la segunda parte de su pregunta o de su inquietud, en mi gestión, también en las gestiones anteriores, considerando que la propia Constitución dice que nosotros tenemos un gobierno republicano, unitario, pero descentralizado, el tribunal se acerca a la población, se acerca al pueblo. ¿Y qué hace? Naturalmente, el tribunal se traslada al interior del país. En gestiones anteriores, por ejemplo, en la gestión del doctor Javier Alba Orlandini, a quien expreso mi saludo, y el tribunal últimamente lo ha condecorado con la mayor distinción, y he tenido el privilegio de verlo, pero ya en su lecho de dolor, ¿no? Él tenía mucha, digamos, simpatía por viajar y por llevar el tribunal al interior del país. En esa misma línea, nosotros estamos haciendo audiencias públicas descentralizadas, y hemos hecho en la gestión anterior del doctor Urbiola una audiencia pública descentralizada en Trujillo. Ya en mi gestión la hemos hecho en Ayacucho, y últimamente, hará más o menos un mes, la hemos hecho en Iquitos.
y para el 7 de julio hemos programado hacerlo en Piura, como quien acerca al tribunal a una zona devastada por la naturaleza y como una expresión de solidaridad. Y eso significa, ¿qué significa, señor? Llevar todo el tribunal, todos los 7 magistrados, nos trasladamos, la relatora, la secretaria, informan los señores abogados de las macrorregiones que conforman, digamos, el territorio, y allí, o sea, el tribunal se traslada en total, ¿no? No es que el abogado viene al tribunal, que funciona, como bien dice usted, en Arequipa y en Lima, sino que todo el tribunal se traslada, e inclusive después de que se lleva a las audiencias de vista de causa, nos reunimos en pleno y algunos expedientes, y en cierta buena cantidad de esos que se ha visto, ya votamos y resolvemos. Y le decimos al pueblo, de las 30, 40 expedientes, hemos resuelto 15, 18. ¿Y se llevan casos de la zona? Solo de la zona macrorregional. Por ejemplo, que en el sur, Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa, o hasta Cusco pueden entrar, ¿no es cierto? Eso entra, señor periodista, en las audiencias, digamos, regulares, porque en Arequipa sí hacemos mensualmente. No, hacer estas audiencias descentralizadas no es tan fácil. Es una tarea muy difícil, pero eso se puede hacer cada 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Pero en cambio, a Arequipa tenemos que venir todos los meses. ¿Y por qué? Porque usted sabe, en la Constitución de 1979, Arequipa era la sede constitucional. Pero en la Constitución del 93 no aparece como sede en la Constitución. Entonces apareció y aparece en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por tanto, Arequipa es la sede legal del Tribunal Constitucional. Pero por acuerdo del Pleno se establece que puede sesionar el Pleno en otros lugares, como lo hace frecuentemente, digamos, y permanentemente en Lima. Pero lo cierto también, señor periodista, yo que ahora soy presidente y que tengo una gestión totalmente transparente, me considero así, tengo que informar al pueblo. Cuando nosotros vimos, la carga de la ciudad de Arequipa es muy reducida, muy reducida. Y la carga, lamentablemente por centralismo, está en Lima, ¿no? Entonces, cuando yo he ido al Congreso el año pasado a sustentar el presupuesto, los señores congresistas mismos, algunos de ellos, mis alumnos, me decían, así es, ¿no? Así es, le digo, ¿no? Porque si hay que ir a Arequipa, hay que ir a algún... Yo creo que por el trabajo y por servir al país, uno puede estar en el lugar que mejor no convenga a los intereses propios de la persona, sino a los intereses institucionales y a los intereses del país. Sácame una duda, usted me dijo que son 7. ¿Se necesita que sean más? Bueno. ¿Cuál es la realidad de otros países? Por ejemplo, la peruana, 7, parece que el número podría ser mayor. Bueno, efectivamente, dentro del derecho constitucional comparado, y viendo la conformación de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas Federales, que hacen las veces también de tribunal constitucional, es mayor, es mayor. Creo que solamente el Perú y no sé qué otro país tiene 7. Todos, algunos tienen 9, otros tienen 12 y otros hasta una mayor cantidad, ¿no? Inclusive, en algunos casos, por decir, tiene 9 más 9 suplentes. Eso también le quería preguntar, suplentes, ¿no? En cambio, nosotros no tenemos. Y todo es
Claro, una cosa muy interesante de estudio. Unos dicen, no, a este nivel, estos magistrados que resuelven los casos en el cierre de la juridicidad, deben ser ellos, ¿no? Ahí dejemos, ¿no? Porque no vaya a ser que el otro por algún interés, etcétera. Entonces, es todo un tema. Una parte de la pregunta es, ¿por qué 7? ¿No? Y si deben ser más. Y la otra es, ¿por qué solo 5 años? Yo he visto en otros lugares o sea, ya son designados y es hasta que llega a un límite de edad, o puede haber un fallecimiento, o puede haber un tema de salud, ¿no? Que sucede, y recién son cambiados. ¿Por qué 5 años? Nada más se supone que a quienes se eligen son los más capacitados en el tema de derecho constitucional en el país. Bueno, yo le agradezco la pregunta. Eso tiene que tener una reforma constitucional, ¿no? Así es. Pero también hay que dejar en claro que no se vaya a pensar que quiera uno referirse a la persona, ¿no? O nosotros, ¿no? Yo pienso que he sido elegido por los 5 años y ahí terminará el mandato que el pueblo me ha dado a través del Congreso de la República, y que, bueno, aprovecho su pregunta, ¿no?, para decirle que en mi caso tuve el privilegio, y lo comparto con usted, señor periodista, que es un joven profesional, que yo fui elegido por unanimidad con una sola abstención, ¿no? Entonces, esto es por 5 años. En otros hay 7 años, ¿no? 7 años, otros 9, otros 12, ¿no? Y además, para que la línea jurisprudencial no se trunque, ¿no? Hay una línea jurisprudencial dada por determinados jueces. Los jueces somos seres humanos, tenemos las inclinaciones, tenemos nuestros criterios, entonces, ni bien va llegando, entran otros y tienen otro criterio, y entonces se rompe la cadena jurisprudencial del precedente vinculante, de la doctrina jurisprudencial, que debe ser continuo durante un buen tiempo, ¿no? Y de esa manera, bueno, el tribunal pueda cumplir adecuadamente su función. Sin embargo, eso ya dependerá del Congreso, de una reforma constitucional, y quiero dejar en claro aquí al país, eso será para los otros magistrados. Claro, pero yo sé que sus respuestas las tiene que hilar muy fino, ¿no?, por el cargo que ocupa. Pero también hay un tema político ahí en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo hace el Congreso de la República. Hemos tenido periodos, si mal no me equivoco, de 4 o 5 años que no se designaba 1 o 2 miembros del tribunal, hasta que salió se habló de repartija, y el Congreso tuvo que tirar para atrás, pero ya estaba prácticamente todo acordado políticamente en el Congreso, cuando no debería ser un manejo político, sino de acuerdo a cualidades, méritos que tenga la persona que es propuesta. Ha habido magistrados que se han quedado en el tribunal más tiempo porque no le designaban representantes, y ha habido otros que dijeron, no, yo cumplo mis 5 años y me voy. O sea, diferentes criterios han tenido, pero hay un manejo político ahí para la designación de magistrados. Creo que si ya no se le venció a uno, se vence ahora a uno en estos meses para que sea designado por el Congreso de la República. El sistema de designación también es medio complejo, acuerdos entre bancadas, no sé si eso hay que modificarlo, de repente la propuesta la deba hacer al Congreso del presidente o el Poder Judicial o los jueces supremos, hacérsela a hacer la propuesta al Congreso para que lo designe. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tema? Qué bien, señor periodista, se conoce que usted domina la materia. Efectivamente, ¿cuál debe ser la forma de elección de estos magistrados que constituyen el cierre de la juridicidad del país, ¿no? Por ser, digamos, los máximos intérpretes de la Constitución. Y si la Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico, estos magistrados son aquellos que pertenecen a este cierre de la juridicidad en el país. ¿Cómo deben ser elegidos? En la teoría
del derecho procesal constitucional, unos dicen debe ser por méritos, otros dicen no, este debe ser una decisión política, porque es cierto, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional porque está diseñado en la Constitución, es un órgano jurisdiccional porque imparte justicia constitucional, pero también es un órgano político en el mejor sentido de la palabra, porque tiene que, digamos, mantener la gobernabilidad del país. Por esa razón es que a veces se presentan estas situaciones. Usted dice que le pasó 2 años, no, al doctor Vergara Gotelli se le pasó 4 años y 9 meses. 4 años y 9 meses, es decir, casi duplicó su mandato. Y a otros se le pasó 2 años. Y por eso es de que se acumuló 6 plazas. Y nosotros, digamos, 21 de mayo del 2014, fuimos elegidos 6. Fuimos elegidos los 6. Y quedó uno que todavía, que es el doctor Urbiola, a quien ya se le está venciendo casi 2 años. Pero eso es una función del Congreso de la República, que es uno de los principales poderes del Estado. Yo, como presidente del Tribunal Constitucional, soy respetuoso de la separación de poderes, de la independencia de poderes. Por tanto, considero que el Congreso, en la oportunidad y con la metodología que considere, elegirá a este nuevo magistrado. Como dice usted, antes han habido algunos magistrados, solamente 2, la doctora Delia Reboredo y el doctor Beaumont, que fueron los que renunciaron, ¿no? Pero también hay otro problema, ¿no? Cuando a veces inclusive nosotros consideramos, oye, si llega a los 5 años, yo renuncio, pero a raíz de eso, la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que si se le vence el mandato, espera que el Congreso elija a su reemplazante bajo responsabilidad. Entonces, bajo responsabilidad. Entonces, o sea, no es la responsabilidad del Congreso por no designar, sino no, él no lo puede dejar, él no lo puede, que no se vaya, ¿no? Entonces, bueno, pero como todo en derecho, y aprovecho para decir, todo en derecho es debatible, todo en derecho es discutible. Lo que yo digo a veces, en derecho, ni la palabra clara, señor periodista, es clara, porque yo puedo decir clara, y alguien puede interpretar que me refiero a la señorita Clara. El otro puede pensar que me estoy refiriendo a la clara de huevo. O el otro puede pensar que me estoy refiriendo a la claridad de las cosas. Y así igual, si digo pensión, puedo referirme a la pensión que pago por los estudios de mi hijo en la universidad, puede referirse a la pensión donde yo ingiero mis alimentos, puede referirse a la pensión vitalicia que he celebrado para darle mi casa, y así, o a mi pensión de jubilación. Entonces, todo es debatible, todo es discutible, y entonces, en ese camino se verá, ¿no?, cómo va el Congreso designar o elegir, en este caso, al reemplazante del doctor Urbiola. Ahora, el rol del Tribunal Constitucional, no solamente en el Perú, en todo el mundo, es muy importante, ¿no es cierto? Estamos viendo en las dictaduras intentan capturar el Tribunal Constitucional, porque generalmente las dictaduras lo que hacen es sacar leyes inconstitucionales y no quieren que se la bajen. En el Perú hubo un momento muy importante cuando se habló de la reelección, ¿no? Delia Reboredo, Rafael Reiterri, si no me equivoco, y había un magistrado más, 3 que se pusieron firmes en el tribunal y luego fueron sacados, retirados del mismo. Así en Latinoamérica, en Venezuela y en otros países, se han dado casos donde una de las principales instituciones, que es
se trata de capturar o someter, y si no, liquidar, en momentos de dictadura son los tribunales constitucionales. Bueno, es que allí donde hay una fractura del ordenamiento jurídico, ya no puede haber justamente ya un tribunal constitucional, ¿no? El tribunal constitucional es para garantizar la democracia, es para garantizar la paz, es para garantizar la justicia, porque desde antiguo se dice que no hay paz sin justicia, ni justicia sin paz. Pero eso debe ser una democracia en donde haya intervención del pueblo, en donde haya elecciones, donde se respete los derechos constitucionales, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de trabajo, libertad de acuerdo a libertad de empresa, de acuerdo a lo que la Constitución ha diseñado. ¿No? Allí donde y hay una fractura del ordenamiento jurídico, y ya no podemos hablar, digamos, de un Estado constitucional. ¿Y el Tribunal Constitucional no tiene la capacidad o tiene la idea de presentar una propuesta de reforma constitucional en el ámbito que les compete? Yo sé que si ustedes ponen ahí 5 años, ya no 5, sino 7, le van a caer con todo, ¿no es cierto? O ponen 12 o hasta que fallezca o algo, pero pueden decir, no, ya, pero se va a aplicar luego que estos cumplan su periodo, los que vengan pueden tener esa nueva cobertura constitucional, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero no están en capacidad ustedes de hacer esas propuestas, porque me parece positiva lo de un suplente, por ejemplo, en caso de enfermedad, que puede paralizar cuánto tiempo un proceso, las reuniones de unas salas, o en caso de vencimiento de un periodo, sea el tiempo que sea, el suplente ingrese hasta que se haga la designación, etcétera, etcétera. Podría haber varias reformas. ¿Ustedes no están en capacidad para analizar y hacer una propuesta al Congreso de la República? Sí, nosotros tenemos iniciativa legislativa en lo que se refiere a la competencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, estamos, por ejemplo, últimamente, yo he tenido una reunión con el señor presidente del Poder Judicial, el doctor Rodríguez, y estamos tratando de acercar también, cuando asumí la presidencia, yo presentado mi saludo a la señora presidenta del Congreso de la República, y hemos planteado que podemos tener estos conversatorios constitucionales en el más alto nivel jurídico y académico, sin ningún interés personal, etcétera, como debe ser, a fin de ir mejorando estas situaciones, y estamos en ese camino. Ojalá se pueda conseguir, pero usted sabe, señor periodista, estos temas a veces no son muy, difíciles de enfrentarlos, porque se considera que puede haber un interés personal, etcétera, ¿no? Entonces, pero no es así. Por primera vez, me parece, esta reunión y este convenio, que por ejemplo, yo he tenido una reunión por primera vez, señor periodista, con el presidente del Poder Judicial. ¿Para qué? Para intercambiar los problemas interinstitucionales, la solución de los problemas interinstitucionales. Las instituciones públicas, los poderes del Estado, no podemos estar enfrentándonos. Los órganos constitucionales autónomos, los poderes del Estado y todos los órganos de derecho público, ¿no?, interno, no nos podemos estar enfrentando. Tenemos que entrar a un nivel de colaboración, respetando nuestras respectivas autonomías, ¿no? Y por eso, hará una semana, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, por primera vez también, señor periodista, ha firmado un convenio macro con el Ministerio Público. Entonces esto significa que podemos ir acercando los
intereses institucionales para mejorar el servicio de justicia en el país. Permíteme casi regresar al principio de los 11.000 casos. ¿Hay forma de que esos no lleguen casos que no deben llegar al Tribunal Constitucional? ¿O es difícil hacer que entren esos procesos ahí a meses partes del tribunal? Habría que comenzar por las universidades, habría que comenzar en la parte, digamos, jurídica, ¿no? ¿Qué casos ingresan al Tribunal Constitucional? Por ejemplo, uno de los solamente tiene que tener relevancia constitucional. A veces hay un caso de que, bueno, no le entregaron su carnet de bibliotecario en una universidad, el alumno utiliza eso, no me han entregado. ¿Eso puede ver el Tribunal Constitucional? No. Hay casos que pertenecen al fuero ordinario. Un proceso de divorcio, por ejemplo, claro. Si está totalmente tramitado bien, se ha cumplido el debido proceso, ya terminó allí. Pertenece al mundo legal, no pertenece al mundo constitucional. Pero si en ese proceso ordinario se ha afectado algún derecho, entonces recién entra el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional se ha dicho, puede entrar en todo. Claro, esa es la otra teoría, de que no hay zona exenta del control de la Constitución. Sí, pero es que uno en la cabeza tiene la idea de tribunal, no pensé que había tantos casos, 11.000, pero en la cabeza tiene Tribunal Constitucional. Ya, bueno, si alguien cree que a través de una ley se le ha vulnerado un derecho, o, por ejemplo, el gobierno tuvo esta delegación de facultades para emitir una serie de decretos que tienen rango de ley, ahí alguien siente que se le ha vulnerado algo, voy al Tribunal Constitucional, pero no por esos casos tan... O sea, menudo que la verdad deberían tener otra instancia para resolverse. No, entonces, ahí también, como le digo, ¿no? Entonces, también hay el derecho de petición, ¿no? Yo quiero, bueno, ¿por qué no le va a recibir? Tiene su derecho constitucional de petición. Ya ustedes resuelvan, pues díganme que no. Pero hay un derecho de petición también, ¿no? Y que está en la propia Constitución. Entonces, son temas que yo creo, señor periodista, con la inquietud y la versación que usted tiene que también comenzar desde abajo, ¿no? Desde los propios niños, decir qué cosa es una constitución, qué cosa es una constitucionalidad, qué cosa es democracia. Muy bien, mire usted, si en nuestra historia nosotros hemos tenido más interrupciones a la democracia que los gobiernos democráticos. Claro. Recién estos últimos años, en toda la historia, los gobiernos están sucediéndose democráticamente. Más de 4, ya va a ser casi 25 años. 2001. Ya vamos a tener. Después de Paniagua empezó a tener procesos. Entonces, y eso es lo que debe mantenerse, a fin de que haya un gobierno democrático que, según dicen, no todo gobierno pues es perfecto, pero es el mejor de todos los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, vayamos por la democracia, perfilándolo, mejorándolo, pero en un ambiente de tranquilidad, de paz, de trabajo, enseñarle a la población y a las nuevas generaciones, permítame, señor periodista, volver a los valores, a la verdad, a la justicia, a la ponderación, ¿no? No, nosotros somos un pueblo confrontacional de todo, ¿no? En mi tierra, en Puquio, en Lucanas, se presentaba un señor, decía que tú no vales nada, yo valgo, yo tengo 10 juicios, ¿no? Con la palabra juicio, 10 procesos, tú, aquí no. Entonces, es más, nosotros tenemos ese criterio confrontacional, y lo que nosotros tenemos que es conducir a las nuevas generaciones por el camino del desarrollo, del esfuerzo, de la honestidad, que el pueblo sepa que con esos valores es que debe triunfar,
los principios, su finalidad, sus aspiraciones, no deben ser tanto patrimoniales, lo cual lo respetamos por supuesto, sino que deben ser sus metas espirituales, de servicio al país, de servicio a la sociedad y de servicio a las nuevas generaciones. Doctor Miranda, ¿le puedo pedir un favor final? ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes de Derecho? Yo, en primer lugar, el mensaje que doy a los estudiantes de Derecho y a la población y a las nuevas generaciones, capaz por mi propia experiencia, señor periodista, que estudien. Yo no sé, cuando ingresé a San Marcos, jovencito, antes de tener 17 años, escuchaba a mis maestros. Y uno de ellos me dijo, hasta ahora lo tengo grabado, eso que yo tengo 78 años, ¿no? Decía, pobre del pobre que no estudie. Pobre del pobre que no estudie. Y yo era un joven provinciano, que yo no tenía, digamos, dónde desarrollarme, etcétera, porque yo he vivido solo en Lima, en un cuarto de AAA, y como el dueño de la casa donde lo habían tuburizado con cuarto de AAA, a las 9 de la noche bajaba la cuchilla de la luz, no había luz. ¿Qué hacía yo? Agarraba mi libro, mis cuadernos, me salía a la calle, me iba al parque, al campo de Marte, y ahí me amanecía. Pero no solo yo, señor presidente, sino muchos provincianos jóvenes que querían labrarse un porvenir. Y yo por eso a las nuevas generaciones le digo, sí se puede con honestidad, se puede con trabajo, se puede con sacrificio, se puede con esfuerzo y con estudio, sí se puede. Y yo le puedo decir a las nuevas generaciones, ese he sido yo. Yo que he comido en las carretillas, a todo orgullo, yo que he comido en los comedores populares, en los comedores de estudiantes, en la calle. Miren a dónde he podido llegar. Sacrificio, gracias estudio. A Dios y a las circunstancias. Y a las circunstancias. Y a las circunstancias. Y a las circunstancias.